¿sí? El hecho de que hay un control social, ¿sí? También es producto de la ausencia de educación. Tan solo veamos cómo en las elecciones pasadas el PRI volvió a ganar, y ganó gracias a las mayorías desfavorecidas que dieron su voto por una limosna, por una dádiva económica. Entonces nos encontramos con ese proceso de educación que tenemos que realizar. Evidentemente el cambio va a ser a largo plazo, pero debemos tomar como punto de partida que si queremos un cambio social, el cambio social tiene como punto de partida el cambio individual. Tenemos que cambiar nuestra percepción, nuestra autoimagen, para que podamos tomar conciencia de que podemos formar parte de un cambio social. Hay una idea que nos dice que todos necesitamos un líder que nos dirija, que nos conduzca, que nos guíe. Pero si partimos de la definición de liderazgo como la capacidad para influir sobre varias personas en la realización de un conjunto de actividades que permiten alcanzar objetivos comunes, veremos que en las relaciones interpersonales hay un proceso de interinfluencia. Y eso nos lo explicó muy claramente el psicólogo Kurt Lewin cuando descubrió el concepto de dinámica de grupos, en donde habló de comunicación, participación, liderazgo, cambio, temor al cambio, inclusive. Todos nosotros nos influimos mutuamente, hay un proceso de interinfluencia. Entonces podemos construir un liderazgo participativo en donde sea distribuido con todos los integrantes de los grupos para que puedan tener una mayor integración. El planteamiento central es que todos podemos contribuir al cambio social y no tenemos por qué esperar a que venga alguien a que nos dirija, a que nos conduzca. Tenemos que superar ese vínculo de dependencia que nos han fomentado desde la familia, que continúa en la escuela, que continúa en el trabajo. Porque hoy lo que estamos viendo es una crisis que no solamente se limita al ámbito económico, al ámbito político, sino que trasciende al ámbito ecológico, al ámbito cultural, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo hay una manipulación de los medios que promueven una supuesta diversión o entretenimiento y excluyen la capacidad del pensamiento, ¿sí? De tal forma que tenemos entonces que partir de que tenemos que cambiar una serie de actitudes, empezar con nosotros mismos y contribuir con los demás. Hablando sobre la obediencia, vemos muy claro que antes el gobierno vivía en un México donde todos estaban conformes, donde todos se quedaban callados. Ahora estamos en un México donde los jóvenes están alzando la voz, donde están inconformes y lo quieren hacer saber. Pero también en esto está el miedo, porque ya lo vivimos con 43 estudiantes, como el alzar la voz nos puede costar hasta nuestra vida. Entonces tendríamos que trabajar sobre no tener ese miedo, sobre esos cambios en una sociedad. Como tenemos un líder, pero no es un buen líder como presidente. Son miles de personas que están inconformes, pero aún así no se puede hacer nada. Aún así la gente se queda callada o solo habla, pero habla por debajo, por así decirlo, ¿no? Sería cambiar esa forma de pensar de las personas, ese miedo. Somos más y queremos quedarnos así. Bueno, otra cosa que yo he notado muchas veces es no solamente el miedo que infunden, sino la forma de transmitir los sucesos. Por ejemplo, retomando las clases pasadas cuando hablamos de las huelgas, la huelga en la que fue la Universidad de Sonora la transmitían
no por las causas, más bien por las consecuencias. Por ejemplo, la Universidad de Sonora dejó a tantos estudiantes sin clases, lleva tantos días, y al transmitirla así, la gente nomás ve las consecuencias. Muchas veces también ponen, cuando la huelga de los operadores de los autobuses dejó a tantas personas sin transporte, lleva tantos días. De esta forma la gente no ve, no busca más, no ve las causas, pues. O muchas veces más recientemente, cuando tapan las calles, en vez de transmitir las causas, por qué las personas están tapando las calles, dicen tales personas taparon las calles, taparon tales vialidades y tantas horas, cuando están exigiendo derechos, pues cuando están expresando inconformidad. Sí, quisiera aportar un elemento adicional a mi intervención anterior, cuando hablaba sobre lo que es la crisis. Decía que la crisis se manifiesta en varios ámbitos, de varias formas, y una de ellas es la crisis de las instituciones, que son la base de la sociedad. Así, por ejemplo, podemos ver que existe una crisis en la familia. La idea tradicional que tenemos de la familia es la familia monogámica, la existencia de los padres con los hijos, pero los cambios económicos y culturales que se han dado ha logrado que la familia como institución se transforme, y hoy vemos que hay familias monogámicas, madres solteras que educan a sus hijos, familias que se separan por el divorcio, ¿sí? Padres solteros también. Entonces, la familia como tal se encuentra en crisis, en que hay un vacío de comunicación entre los hijos con los padres, ¿sí? No hay una integración como tal. Muchos de los problemas de delincuencia común son originados por familias desintegradas que se encuentran, ¿sí? Otra institución que se encuentra en crisis es la iglesia como tal. Vemos que hay un distanciamiento, una reducción de personas creyentes por las contradicciones en las que han incurrido los representantes religiosos, los casos de abusos sexuales hacia niños, el apoyo que da la iglesia al poder, ¿sí? Solapando una serie de injusticias. Vemos que hay una crisis también en los partidos políticos, ¿sí? Los partidos políticos están sumamente desprestigiados, las bases militantes ya desconfían de los dirigentes porque han traicionado los intereses de la población al aprobar reformas que lesionan los intereses de los trabajadores y de la población en general. Otras instituciones como los hospitales que nos encontramos, en los hospitales se produce más enfermedad que promoción de la salud. Los llamados centros de readaptación social, que no son tales, sino que siguen siendo cárceles, verdaderas universidades del crimen. En el caso de la institución de los sindicatos, también hay una crisis en cuanto a que hay un distanciamiento entre los dirigentes y los representantes. En síntesis, podemos hablar de que nos encontramos ante una crisis de liderazgo, una crisis de la relación dirigente-dirigido, ¿sí? Por eso mismo debemos contribuir a cambiar esa concepción de liderazgo como una cualidad individual, como hay sujetos que tienen talento innato de liderazgo, sino empoderar a las personas para que ellos se sientan parte responsable de la conducción de sus vidas y de los grupos a los que pertenecen. Bueno, pues al igual como comenta el maestro, es obvio que pasamos por una crisis que va desde la familia hasta las organizaciones hoy en día. En lo personal, se ven todos estos tipos de consecuencias que nos está trayendo a nosotros como estudiantes y como parte de lo que es la sociedad misma. Por ejemplo, tenemos un gobierno que prácticamente está ahorita hundido, que no tenemos dirigente, al parecerse ya no está aquí. Entonces, ¿cómo vamos a continuar soportando este tipo de consecuencias que prácticamente son por nuestras malas decisiones?
Como dicen mis compañeros, la mayoría cuando hay elecciones te prometen bastantes cosas de las cuales prácticamente ninguna cumplen. El conformismo que tenemos es muy fuerte. Nos dejamos llevar, como dice Diana, por la pobreza en sí, porque te dan cierta cantidad de dinero, entonces creen que con eso vas a subsistir los 3 años que están ellos en el poder, pero realmente no es así. Veo que hoy en día, y como se ha presentado a lo largo del tiempo, cada quien ve por su beneficio, en vez de verlo como un beneficio mutuo para todos en general. Nuestra sociedad en sí está pasando por una gran crisis que se espera que se ponga un cambio o que empecemos con ese cambio a partir de ver todo lo que está sucediendo. Pero los medios de comunicación nos tienen en un punto donde no nos dejan expresar. Entonces, para manifestar el cambio hay que empezar por pequeñas cosas como la que se está haciendo hoy. Por mi parte es todo. Sí, hablando del cambio precisamente, ese cambio que genera cierta resistencia, cierto temor, tenemos que tomar conciencia de que somos seres cambiantes, de que estamos cambiando constantemente. Así como se dice que los mexicanos traemos el nopal en la frente, que no podemos ocultar nuestro origen mestizo, debemos tomar en cuenta que podríamos tener también la C del cambio en nuestra frente. Vamos cambiando de una etapa de desarrollo psicológico y biológico a otra. Pasamos de ser niños a ser adolescentes, a ser jóvenes, a ser adultos mayores, etc. Estamos cambiando constantemente. Actualmente vivimos tiempos de cambios que se presentan en forma discontinua e impredecible, ¿sí? Que nos generan cierta incertidumbre, cierta confusión, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ya que todo está cambiando. Lo único que no cambia es la premisa de que todo está cambiando. Entonces, ante este contexto de cambios impredecibles, la alternativa que tenemos que desarrollar es en la planeación de los cambios, en la implementación de cambios planeados, mediante el desarrollo de nuevos comportamientos. Y en este proceso que estamos viviendo, cuando vemos que en nuestra sociedad no existe la libertad, se nos dice que somos libres, pero realmente no tenemos la libertad. Hay un determinismo económico y político, como bien se dice, hay un temor de hablar por las represalias que puedan darse. Entonces no hay tal libertad. Tenemos que construirla, conquistarla. Vemos que en nuestro país los reporteros, los periodistas son uno de las profesiones que ha acumulado más muertes, más personas asesinadas por hacer reportajes y decir la verdad. En nuestro caso, como científicos sociales, debemos tomar en cuenta que tenemos un compromiso social con la comunidad, con la población, en el sentido de analizar los problemas sociales y decir las verdaderas causas y plantear alternativas de solución. Decir la verdad cueste lo que cueste. Y en ese concepto también podemos hablar de que no existe democracia en nuestro país. Hay un autoritarismo exacerbado en las diversas instituciones que existen en nuestro país. Vemos, por ejemplo, cómo las instituciones de justicia y que certifican el proceso electoral están al servicio del poder. Vemos aquí en nuestra universidad que no tenemos democracia, no hay justicia. Hay muchos casos de injusticia. Tenemos el caso de la guardería ABC, que ya cumplió 6 años y no se ha hecho justicia. Tenemos el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. No hay igualdad tampoco. Hay una desigualdad social tremenda.
Entonces, estas banderas que impulsaron movimientos colectivos en los 60s, en los 70s, libertad, democracia, justicia, igualdad, que continuaron en los 80s, continuaron en este nuevo siglo, que se habló de que este es el siglo de los movimientos colectivos. Tenemos que tomar conciencia que somos una generación que hemos pasado de un siglo a otro, del siglo XX al siglo XXI. Los tiempos actuales que permiten que haya un desarrollo tecnológico que puede propiciar la producción en masa de alimentos, pero que sin embargo por vivir en un sistema capitalista existe hambre, porque la producción se hace para obtener una ganancia, ya que los medios de producción se encuentran en propiedad privada. En ese sentido es cómo debemos ampliar nuestra visión de la realidad, conocer la problemática, señalar las causas que la están originando y sobre todo plantear alternativas de solución. Ahora que mi maestro habla sobre libertad y que la libertad no está presente, y yo escucho últimamente que todo el mundo piensa que de cierta manera la libertad sí está, ahora podemos hablar más, ahora podemos llegar a más lugares, ahora obtenemos más cosas, y ellos piensan que eso es libertad. Entonces yo en lo personal y basándome en algunas cosas que leí, pienso que hay dos causas de por qué la gente se sienta más bien bajo el árbol de la obediencia y se siente libre. Una de ellas es obtener cosas buenas y la otra es obtener cosas malas. La de las cosas malas es que nos detienen con la violencia, con el miedo, y donde nos ponen en la esquina aterrados es donde nosotros creemos que somos libres. Y la otra es las cosas buenas, es donde nos están dando tantas cosas buenas que no podemos ver que estamos atrapados y ahí pensamos que somos libres. En lo personal yo pienso que las dos llevan a lo mismo, a una sociedad con problemas. ¿Por qué? Porque está viciada, tiene vicios, tiene adicciones. Sus adicciones son el temor, sus adicciones son las cosas, sentirse bien todo el tiempo. En una sociedad donde constantemente nos están bombardeando con cosas malas, mensajes malos, con muerte, con destrucción, con guerras, uno escapa como puede y uno escapa por los vicios, es lo que yo he visto. No necesariamente vicios de sustancias, sino vicios de conducta. Se me figura que la sociedad últimamente está muy viciada en conductas que causan los problemas. Escucho a las personas hablar y escucho que las instituciones, el gobierno, la gente, otras personas tienen el problema, y yo veo que son problemas sociales, y la sociedad no se conforma de un ente o de una cosa o de una estructura, se conforma de gente, de nosotros, de cada uno. Yo nunca escucho a alguien diciendo, sí, el gobierno tiene problemas y por eso yo voy a trabajar en el gobierno para cambiarlo. Nadie ve ese punto de que puede ser que ahorita una generación nos esté manteniendo atados, nos mantenga abajo, pero la próxima generación vamos a ser nosotros, podríamos ser el cambio, y nadie quiere ser esa próxima generación. Todo el mundo quiere un cambio social sin tener que dar nada a cambio, sin ningún sacrificio, sin tener que exponerse ellos. Todo el mundo quiere que otra persona haga el cambio sin tener que sacrificar nada. La vez anterior que estuvimos aquí hablando, y si escucharon a mi maestro, él decía que él tuvo que sacrificar parte de su tiempo para mantener a su colonia, a su calle segura, porque nadie quería hacer ese trabajo, pero ahora él lo está haciendo y se mantiene segura, se mantiene cuidándose. Era el cuidado de su calle lo que él tenía que mantener. Entonces todo el mundo quiere cosas, todo el mundo quiere hacer algo, nadie quiere sacrificar nada, nadie quiere sacrificar su tiempo, nadie quiere sacrificar dinero, nadie quiere sacrificar su vida. Todo el mundo le teme a sacrificar su vida, ya sea que pueda llegar a morir o ya sea